Bueno, hoy vamos a intentar hablar, o voy a intentar tratar de transmitir lo que es, de lo que refiere a la salvación, que la salvación es por gracia. A mí me encantan, yo sé que Carlito ya me miró feo, las historias, las ilustraciones, las anécdotas, porque cuando es algo que tú has vivido es más fácil poder que la gente entienda o tratar de comunicar lo que quieres decir cuando son experiencias vividas, son experiencias propias. Y algo sobre la gracia es una historia que me pasó, bueno, fue una con mi madre, que mi mamá es un ser muy especial, muy amoroso, pero es un poquito estricta, un poquito rígida en algunas cosas. Y de pequeño, claro, Antonio estaba más pequeño, Javier yo creo que ni había nacido, pero yo intentaba ayudar a mamá en lo que era pintar la casa, cosas de esas, porque también veía a mis primos que lo hacían. Entonces era un ejemplo para mí. Y bueno, mi mamá, bueno, vamos a pintar, vamos a arreglar. Y nada, yo me puse intentando, recordando qué era lo que hacía mi primo, qué era lo que había hecho hacer a mi mamá. Y lo intenté, lo hice lo mejor que pude, puse la cinta, todo. Yo intenté hacerlo lo mejor que pude. Para mí quedó perfecto. Cuando mamá lo ve, fue una cara como que, vale, lo hiciste, pero como que una frase muy típica de mamá es: a mí me hubiese quedado mejor. No sé si son todas las madres así, mi mamá lo usa mucho. Para la comida, bueno, para la pintura también. Y recuerdo que me dijo: no, porque si tú limpias el piso está húmedo y cuando caiga la pintura es más fácil para que lo recojas. Bueno, me enseñó realmente, pero sí me quedé un poquito así como, hombre, yo lo intenté. Pero bueno, eso es una anécdota de mi mamá que vamos a usar más adelante. Tengo otra de mi papá, que es que nosotros vivíamos en un pueblito de Venezuela que se llama Biscucuy. Si los nombres aquí son complicados, en Venezuela son más complicados. Chichirivichi, dígalo varias veces, Chichirivichi. Entonces, bueno, vivíamos en Biscucuy y recuerdo que mi papá siempre me decía: hijo, Biscucuy no es el mundo es más grande, tienes que salir, no te quedes aquí. Y bueno, nos fuimos a una ciudad grande y yo, mira, tenía razón. Y estaba ya yo en mi ciudad y decía, me fui al mundo, no al mundo, sino al... y cuando estábamos en Barquisimeto, que fue la ciudad donde nos fuimos, una ciudad grande, mi papá me decía lo mismo: hijo, Barquisimeto no es el mundo es más, hay que conocer comidas, cultura. Y yo, ajá. Y bueno, cuando ya estaba saliendo por más ciudades, volví al mismo tema: hijo, Venezuela no es el mundo, Venezuela es solamente un país, el mundo es mucho más grande, hay que conocer. Y bueno, siempre me quedó eso. ¿Qué pasa? Que hoy en día, esto tiene que ver con la gracia, ojo, no es que me fui. Mi mamá no vive conmigo, vivo con mi esposa, vivo con mis hijas. Y hoy en día cuando yo voy a pintar, yo recuerdo lo que mi mamá me decía: limpio primero, hago todo. Y cuando, mira, es verdad y funciona. Y aunque ella no me esté viendo. Y con mi papá me pasa más o menos lo mismo. Mi papá ni siquiera ya vive entre nosotros. Y el otro día íbamos a salir de viaje y yo no quería. Yo le tengo miedo, pánico a los aviones. Y mi esposa, pero vamos, no sé qué. Y me acordé de mi papá. Y dice: hijo, que Tenerife no es el mundo, hay mucho más allá. Y ¿sabes qué? Pues me monto en el avión y me voy. Bueno, chicos, así es la gracia. Quiero que lo tengan en cuenta, porque lo que yo hacía con mi papá y con mi mamá lo hago por amor, porque les recuerdo, por cariño, no lo hago por obligación. Mi papá no me ve, mi mamá no me ve, pero aún así yo hago las cosas o intento hacerlas bien según ellos me enseñaron. Pues con la gracia vamos a tener claro esto antes de entrar en materia. No es que la gracia me permite hacer lo que me da la gana. O sea, lo hago por amor. Entonces, una vez que dejamos este punto claro, ahora sí, arrancamos. Hoy nos vamos a basar en el versículo que el pastor me pasó, Efesios 2:8. En la versión que yo busqué, que me gusta, dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos
no es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Amén. A mí este tema me encanta, el tema de la gracia, porque particularmente, y lo iba a decir al principio, pero a lo mejor se iba a quedar el recinto, el hotel vacío. Yo soy una persona que ha necesitado mucha gracia, mucho perdón, tanto de personas como de Dios. Entonces esto yo creo que es un mensaje solamente para personas que han necesitado o que necesitan en este momento gracia. Los perfectos, las personas más rectas, yo creo que hoy este mensaje se lo pueden saltar. Mi consejo, como dice el pastor, escúchelo. Ok, primer punto, no depende por obras humanas. Usaríamos la parte del versículo donde dice, no es por nada que ustedes hayan hecho. Hay algo que como ser humano nos cuesta entender, nos cuesta aceptar, y es que algo es gratis, que no necesitamos hacer algo para que nos los den. Entonces la gracia no depende de lo que nosotros hagamos, depende de ese regalo, de esa misericordia que el Señor ha tenido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros ponemos en duda lo que el Señor nos está dando. Me pasó algo con un producto que compré que tenía garantía. Tenemos que entender, sobre todo los europeos, aquí hay muchos europeos, pero también hay muchos latinos, que las garantías no funcionan igual en todas partes. En Venezuela la garantía es algo opcional. Bueno, desde que yo viví, a lo mejor ya ahora está más moderno y hay más leyes, no lo creo, pero bueno, o puede que se dé. Y claro, cuando yo llegué aquí, el tema de la garantía para mí era como que, no, esto no me lo creo, no me lo creo, así que eso lo que van es a cobrarme. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo ayudaba a la garantía, ayudaba a la empresa. Entonces, si se me dañaba algo, yo lo intentaba arreglar. Una vez que no podía, iba a la garantía y me decían, alguien lo manipuló, la garantía se perdió. Entonces no sé por qué con las cosas del Señor tratamos más o menos de hacer algo parecido, y es que intentamos ayudar a Dios con algo que ya Él nos dio. Es como que no nos lo merecemos. No te creo que sea así. Yo no creo que tú seas tan bueno, yo no creo que tú me perdones porque sí. Yo te voy a ayudar, Dios, déjame que yo lo voy a solucionar un poco y ya después hablamos. Escuché alguien que decía, es que en este momento me siento como muy enfermo para ir al hospital. Cuando me sienta mejor, voy. Entonces muchas veces hacemos lo mismo en la iglesia. Decimos, no, Señor, yo ahora estoy muy mal, yo ahora soy un desastre. Yo voy a intentar arreglar mi vida para que cuando llegue, donde está toda la congregación, gente santa, gente pura, gente perfecta, gente sin problemas, pues ya yo puedo estar más con ese tipo de gente. Y no, hermanos, aquí somos, no sé, a lo mejor, no todos, yo lo voy a decir, aquí somos un desastre. Tenemos carácter complicado, mentimos. Ojo, no lo hacemos muchas veces porque queremos, otras veces sí, pero intentamos hacer las cosas bien. Entonces, esta gracia, explicando lo que dije al principio, entendiendo que no lo hacemos adrede, no lo hacemos con maldad, simplemente somos seres humanos y nos equivocamos, pero reconocemos que alguien nos dio esa gracia, la recordamos y la disfrutamos. Ok, otro de los motivos que yo encontré por el tema de la garantía una vez que estuve aquí, que ya viví aquí en Tenerife, es que la garantía demora. La garantía tarda un tiempo. Y en la vida, como hemos dicho muchas veces estos últimos años, todo lo queremos rápido, rápido. Entonces, no, la gracia es un regalo. Ajá, sí, pero el regalo, ¿cuándo surge efecto? O sea, sí, tú me perdonas, yo soy nueva criatura, pero ajá, ¿y esto cuándo cambia? Entonces queremos como igual que la garantía, o sea, entregarle el producto y no, dame uno nuevo, no, ya va, hay que repararlo, hay que estudiarlo. Pues en la vida nos está pasando más o menos lo mismo. Tenemos problemas, venimos a la iglesia, ¿verdad? Entregamos nuestros problemas al Señor y cuando salimos queremos que ya, ¿dónde está la solución? Entonces todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso y los tiempos del Señor no son nuestros tiempos.
A mí me gustó algo que pasó en Mateo 1, después si quiere anótelo y lo mira. Él habla sobre el nacimiento de Jesús. Yo lo miré desde el 18 hasta el 20. Dice: así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, esto es el 24, al despertar de aquel sueño, José obedeció la palabra del ángel y se casó con María. ¿A qué voy con esto? Todo es muy conocido, lo sabemos, pero también es como muy fácil leerlo por encima y no nos damos cuenta que José era un ser humano así como nosotros, que tenía dudas, y una de las dudas fue esa. Entonces yo les entiendo, porque a mí me ha pasado cuando dudamos sobre las cosas gratis, cuando dudamos sobre la salvación, cuando dudamos si realmente somos perdonados, cuando dudamos si nos los merecemos. Entonces Dios, que es mucho mejor que nosotros, así como lo hizo con José, porque no le dijo a José: pues te busca la vida, es lo que te tocó, vamos, arreando que es gerundio, vamos a buscar otro sitio. No, llegó, habló, mandó un ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María. O sea, Dios entiende que tengamos nosotros dudas, que tengamos dificultades, pero siempre nos va a decir, nos va a llamar la atención, nos va a buscar, bien sea por una persona. No siempre es precisamente en una oración, siempre va a venir alguien. Escuchemos, tengamos los oídos abiertos con este tema de la gracia, que es tan espectacular pero tan delicado, porque hay gente que nos va a venir a decir: tranquilo, no pasa nada, y nosotros como que, claro, no pasa nada porque lo estás diciendo por decirlo. No, realmente no pasa nada. O sea, realmente es por gracia. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Es por gracia. Ok. Segundo punto. Es un regalo inmerecido. O sea, parece lo mismo, pero no lo es. En la parte del versículo que me basé aquí sería de Efesios: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. Yo particularmente soy cristiano soy cristiano, empecé a conocer del Señor como desde los 14 años. Ahora tengo 44. O sea, son muchos años, ¿no? Y por mucho tiempo, cuando yo empecé a saber del perdón, a mí me daba tanta cosita como que el Señor había muerto por mí, pobrecito, estaba ahí tan muertito por mi culpa. Y yo decía: no puedo fallarle al Señor. Otra vez volvemos al punto, o sea, yo lo voy a ayudar. El Señor lo hizo por mí y yo no voy a pecar más, yo no voy a hacer más cosas malas, voy a ser mejor. Y claro, toda esta autoexigencia al final lo que terminaba era alejándome, porque es que yo quería, no sé si porque así somos como seres humanos, no entendemos al final hay mucha similitud, pero también se diferencia lo que es el Padre Celestial de nuestro Padre terrenal, y nosotros siempre queremos como agradar. Entonces yo decía: no, yo le voy a demostrar al Señor: Señor, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer, y hago un pacto aquí ahora mismo, y pasarán años, meses, y seré el mejor hijo, el mejor hermano. Y me terminaba matando a mis hermanos, peleaba con mi mamá. Entonces, claro, todo esto te termina como alejando. Volvemos al punto, por querer nosotros hacer una parte. Yo realmente, digamos que lo que me ayudó a entender un poco esto era esas conversaciones con mi papá. Hoy que soy padre lo entiendo más, es más fácil. Así que los padres todos pues estarán más al tanto, al consciente de lo que yo estoy diciendo. Los que no son padres les costará un poco más, porque a mí me costó. Recordemos el segundo punto: es un regalo inmerecido. Y es que yo no era un mal niño, yo no era un niño, digamos que era distinto. Bueno,
No está mi mamá hoy para dar un testimonio, pero menos mal. Era un niño especial, correcto, un poquito intranquilo. Y yo recuerdo que no nos habíamos ido. Y mi papá mandó a pintar a la casa. La casa eran unas paredes gigantescas y todo era blanco. Y yo siempre he sido muy amante de los deportes. Y me puse a jugar con una pelota como de tenis. Y la pelota estaba húmeda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a jugar con la pared nueva. Y claro, cuando la pelota rebotaba en la pared, se regresaba y no pasaba nada porque estaba húmeda y dejaba una mancha húmeda que no se veía. Al terminar la jornada, no habían tablets, no había Nintendo, había un Atari creo, pero no habían tantas cosas como hoy. Y cuando yo terminé de jugar, me fui a seguir haciendo mis cosas. Claro, cuando aquella aparece seca, recién pintada, toda llena de mancha, toda marcada, pues me tocó una complicada con mi papá. Otra, para más o menos tener en contexto, como era yo de joven, yo iba al instituto. Hija, tápese los ojos, tápese los oídos. Yo iba al instituto y entregan las notas, ¿no? Y cuando entregan las notas, pues nada, un mal estudiante en Venezuela se califica, sí, del 1 al 20, al 20, aquí es hasta el 10, bueno, allá es hasta el 20. Entonces, bueno, un niño problemático tiene un 5, un 6, el que pasa con 10 dice, bueno, pasé con 9,5 y te ayuda el profesor y, profesor, una botellita, algo ahí, solucionamos y te llegaba. Ojo, esto pasó. La botella no la compraba yo, la compraba mi papá. Pero bueno, ya yo estaba creciendo, me iba haciendo grande. Y cuando entregan las notas, mi papá me llama, hijo, ven acá. Y claro, yo me acuerdo y me da como cosita. Porque miraba y se ponía así, me miraba como decía, Señor, ¿te lo llevas tú o te lo mando yo? Él no sabía qué decirme, me dice, hijo, ¿qué número es esto? Me dice. SN. No es un número romano. ¿Qué es esto? Sin nota, me dice, no te conocen los profesores, no sabes quién eres. Y mira, cosas terribles que le hice yo a mi papá. Y aún así, es un regalo inmerecido la gracia, como la de nuestros padres. Aún así, yo ni lo recordaba, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esto lo agregué porque sé que no lo puso el pastor en los puntos y seguro cuando termine el servicio me va a llamar la atención, pero es que yo lo sentía y a lo mejor por eso mismo yo también lo hice. Era como que ya tienes la gracia, vamos, ahora te toca a ti hacer el resto. Es como que el sacrificio no fue completo y nosotros tenemos que terminar ese sacrificio. Entonces yo sentía ese peso en mí, ese peso en mis hombros, y no sé si era no querer llevarlo yo solo. Pues mira, ahora tú también vas a sentir el peso. No, hombre, aquí nos embromamos los dos. Si yo caigo, tú también. Y no funciona así. Entonces, el mismo capítulo, pero el versículo 13, el de Mateo 23, dice: mas hay sin H, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hombre, yo lo veo un poco delicado eso. Entonces, ya no es que recibimos el regalo, no lo disfrutamos nosotros, porque queremos ayudar a Dios a completar esa obra que Él ya terminó, sino que no queremos que los demás tampoco lo tengan. Entonces, yo he intentado cambiar. Si alguno ha pasado por eso, inténtelo cambiar, hermano, porque dice hay sin H. Yo lo busqué porque ese hay sin H siempre me ha llamado la atención. Dice:
Hay sin H, juicio o advertencia. Es una proclamación solemne utilizada por Jesús para anunciar que el pecado ha llegado a su límite y que vendrán consecuencias. Cuando nosotros estorbamos en que las personas reciban la gracia, porque les ponemos obstáculos, le ponemos pruebas, le ponemos trabas, les ponemos excusas, el Señor nos dice: ¡ay! Que no están dejando, ni la reciben ustedes, ni dejan que los demás la reciban. Esa carga, como lo dije antes, yo la he sentido mucho en el país donde nosotros venimos, que es donde está pasando la tragedia en Venezuela. Somos un país, sí, tercermundista, que muchas cosas han llegado tarde, y el evangelio no llegó tan tarde, pero sí el tema del entender, del que no es así porque sí, de que lo dice el pastor y punto. Aquí nadie puede estudiar, aquí nadie puede razonar, aquí se hace como dice el pastor y ya está. Y eso genera una carga muy, muy pesada en el pueblo. El pastor dijo amén, así tiene que ser. Entonces, esa carga me da risa porque con el tiempo me di cuenta que aquel que la exige luego es preso de esa exigencia, porque ha estado exigiendo durante tanto tiempo eso y luego él mismo no lo puede cumplir. A nosotros nos pasó, Héctor es testigo, hay muchos testigos aquí, de que cuando comenzamos esto era del diablo. Las luces, Satanás. Esto aquí parece una discoteca. Y claro, la gente nos tiraba durísimo. Teníamos, ¿cómo se dice? Hater. Pero fuerte, eso en las redes nos decían en mayúscula: Sodoma y Gomorra. Nos decían. Y claro, yo con mi corazón limpio ni le prestaba atención, simplemente se me puso el dedo y le di al perfil, vi quién era, cómo se llamaba, dónde se congregaba. Fue sin querer, se me abrió. El algoritmo de Instagram me llevó hasta allá. Pero luego te das cuenta que esas personas años después, hoy en día, se congregan y apoyan monetariamente a iglesias donde aquello hay pantallas, luces, humo, todo es oscuro. Y tú dices: ¿y si hace unos años me dijiste que era Sodoma y Gomorra? Que jamás asistiría a una actividad de nosotros. Y yo dije: no, aquí estamos mal. Y yo dije: o es que nos da envidia como cristianos que los demás tengan la gracia, ese favor inmerecido, o carecemos totalmente de empatía. Nosotros hemos tenido problemas, nosotros hemos tenido pecado, nosotros hemos necesitado de ayuda y damos gloria a Dios, somos agradecidos, pero cuando le pasa a otra persona como que no nos parece tanto que haya tanta gracia. Vuelvo a ir, insisto, este mensaje estuve a punto de cambiarlo muchas veces por lo que pasó en Venezuela. Le decía a Rocío: no puedo. Yo no soy una persona que invento ahí al último momento. Siempre tengo muchas cosas anotadas en mi móvil, en cuadernos, y ya tenía algo. Pero con todo lo que pasaba con las noticias, le decía a Rocío: voy a darle el último retoque al mensaje, y se me venían las imágenes, las cosas que pasaban, y intentaba que no me afectara. Pero lamentablemente hubo una parte que sí me afectó. Y lo puse en el mensaje, se lo comentaba ayer, creo, Antonio. Y es que la gente no tiene empatía, no tiene sentido del no solo de lo que está pasando, sino dónde está pasando. Venezuela no solamente es que Latinoamérica es un país del tercer mundo, es un país terrible en este momento en cuanto a corrupción, para crecer. Y hubo una persona que salió llorando y decía: yo estoy viva, pero no entiendo cómo, no sé si fue una amiga, no sé quién le decía: tranquila, que lo material se recupera. Y es verdad, gloria a Dios que estamos vivos, pero es que yo creo que
mira, gracias a Dios está viva, ahí está, se acabó. Muchas veces no tenemos nada que decir y lanzamos una palabra así al aire, tranquila, que lo material se recupera. En Venezuela comprar un aire acondicionado te puede tardar 1 año o más. Y esa gente perdió la casa, el aire acondicionado, la licuadora, la lavadora, el tostiarepa, todo, las ollas, los colchones, no tienen nada. Y nosotros, tranquila, dale gracias a Dios que estás viva. Ya lo material, ya después eso lo recuperamos y tienen 3 días durmiendo en la calle. Eso no es tener empatía. Entonces, muchas veces una forma de gracia es escuchar, entender, saber los problemas que están pasando las personas. El Proverbio 21, el versículo 13 dice: el que cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando él tenga necesidad. Muchas veces hacemos eso con las personas, o que no les queremos escuchar, o que no entendemos, o no sabemos la magnitud de lo que está pasando. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tenemos que a veces que negarnos a tener razón, a siempre querer decirle a la gente: tranquila, que eso se recupera. O sea, muchas veces cargar la cruz es sentarnos, escuchar. La persona en su dolor no va a poder entender lo que realmente es Cristo, lo que realmente está pasando. Entonces, una forma de dar un regalo de gracia es escucharle, que se desahogue y no atacarlo con versículos que lo que hacen es poner una carga, como hablábamos, que no pueden soportar. Porque yo soy cristiano, yo tengo años asistiendo a la iglesia, mi esposa es cristiana, mis hijos también, asistimos, estamos en el ministerio de alabanza. Y yo no podría, a mí me encantó que cuando mi padre murió no venía la gente, tranquilo, que él está en un sitio mejor. Porque en ese momento uno no lo entiende. Entonces una persona que está pasando por esa situación no lo va a entender. El punto 3, creo que ya me voy a pasar del tiempo, dice: produce transformación real. Más o menos como la historia que hablábamos al principio, les dije que estuvieran pendientes de esas historias. Produce transformación real, el regalo de la gracia, que no es por obra, sino es un regalo de Dios que no nos merecemos. Cuando entendemos que es un regalo, eso produce esa transformación, como yo le decía, de lo que me dijo mi papá y de lo que me dijo mi mamá. Lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque sabemos que tienen razón. Ya no lo hacemos porque no quiero pecar, no lo hacemos porque me voy a ir al infierno, o me va a caer una enfermedad, o me va a regañar el pastor, o voy a salir y voy a tener un accidente. O sea, ya no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos porque sabemos que Dios tiene razón y quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces ni siquiera entendemos, pero hacemos caso. Yo le digo a mi hija a veces: yo sé que ahorita no lo entiendes, pero es así, hazme caso. Tu cerebro todavía no se ha desarrollado al 100%. Hombre, yo eso lo leí, que hasta los 20 y tantos el cerebro no se termina de desarrollar. Entonces ya yo le digo: ya te equivocarás con un cerebro bien desarrollado y que puedas tomar. Ok. Produce transformación real. Yo tuve al principio un conflicto entre 2 palabras. Confundía perdón con gracia. Y como no me quería quedar con esa duda, lo busqué. Dice: el perdón es la decisión de cancelar una deuda moral y no tomar en cuenta una ofensa pasada. La gracia, por otro lado, es el favor inmerecido, es dar amor, ayudar o bendiciones a alguien que no ha hecho nada para ganárselo y que de hecho podría merecer lo contrario. O sea, me quedó un poco más claro. Como dijo la hermana Helen la semana pasada, tenemos que abrir nuestra mente, porque es que muchas veces es que no entendemos ni la mitad del cuento. Eso es, pastor, no entendemos la mitad del cuento, porque nuestra mente es muy, muy limitada.
Bueno, ya para ir terminando voy a poner dos ejemplos que siempre me han gustado porque no entendía mucho el tema este de la gracia. Y el primero es de un chico que se roba el auto, o sea, a su padre, a su tío, se lo roba, lo quita prestado sin permiso y tiene un accidente, se choca contra un arbusto, no, contra unas jardineras y barata todo el coche. Y en el ejemplo que ponía esta persona decía, la justicia, que ojo, nadie de los que estamos hacemos justicia, la justicia es agarrar al joven, esperar a la policía, que la policía levante el parte del seguro, si tiene que meterlo preso, que lo metan preso y que pague por la jardinera dañada, ¿verdad? La gracia, en cambio, es capaz de agarrar al joven, llevarlo dentro, saber el por qué tomó esa decisión tan atrevida. Algo está pasando para que alguien tome esa decisión tan imprudente. Problemas en casa, se le fue la olla, está mal de la cabeza. Hay algo detrás de eso. Y decirle, no pasa nada. Me interesa más saber el por qué lo hiciste, saber que estás bien. Ya la jardinera me encargo yo de arreglarla. Recibe este regalo. Y el último ejemplo que quiero poner es el del ladrón en la cruz. Y cuando la hermana, yo estaba tocando, estaba ahí ministrando, y cuando escucho a la hermana decir, consumado es, yo dije, me robó lo que iba a decir. Pero no pasa nada, hermana, la perdono porque estoy hablando de la gracia. Y esto es el mejor ejemplo de gracia que hay. El ladrón habrá hecho no sé cuántas cosas, no sé qué metida de pata. Nos podemos poner a inventar y pensar que a lo mejor fue por un momento donde no tenía comida para sus hijos y él robó algo para darle de comer a sus hijos, y nos ponemos muy poetas y lo agarraron preso y fue preso, pero alimentó a su hijo, o no. A lo mejor era un vago, un delincuente, no quería trabajar y era más fácil robar, y le robaba a la gente mayor y los dejaba tirados en el piso y les daba una patada. O sea, era un ladrón. ¿Qué no lo dice? Y aún así, en la cruz, sin mucha historia cristiana, como creyente, el ladrón recibió gracia. Él la pidió, así que el que pida, se le dará. Y el Señor se la dio. Yo eso lo tengo claro. Y el Señor dijo, consumado es. La palabra consumado proviene del griego antiguo tetelestai, pronunciado por Jesús en la cruz antes de morir. Su raíz proviene de teleo, llevar a un fin o completar. En la época se usaba en recibos comerciales, anote esto, para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Y Jesús dijo, consumado es. Y muchas veces nosotros queremos terminar algo que ya Él terminó. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Los de la cruz? ¿O somos de repente los que vieron el accidente? Que no sé por qué siempre hay gente así, que dice, yo conozco a ese que se robó el coche. Llame a su papá para que lo castigue. Llame a la policía. O si podríamos estar ahí abajo en lo de la cruz y escuchamos al Señor diciéndole, hoy te digo, tranquilo, todo está arreglado. Señor, no, Él me robó a mí, Él robó a mi mamá. O sea, queremos que la gracia se comparta como nosotros decimos. Somos egoístas. Hermano, no lo hagamos más. Y si en algún momento somos nosotros los que sentimos que nos hace falta, recibámosla. Vivamos agradecidos de su regalo.
Él ya pagó con sangre. Pero como decía el pastor en las notas finales que me mandó, él me puso, este es el final. No nos volvamos orgullosos y creamos que fue por nuestras obras. Recordémonos, tetelestai, nuestra deuda ha sido pagada en su totalidad. Amén, hermano.